En el marco del Día Internacional de la Mujer, el presidente Piñera anunció un proyecto de ley para que deudores de pensiones alimenticias pasen al boletín comercial. Hoy el 84% de los demandados por esta causa no pagan la pensión de alimentos asignada, lo que termina por perjudicar a más de 70.000 niños del país. Queremos profundizar más en esta iniciativa. Estamos en contacto con Hernán Larraín, ministro de Justicia y Derechos Humanos. ¿Cómo está, ministro? Gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos temprano en la mañana informativa. Buenos días, Gonzalo. Feliz de conversar sobre estos temas tan importantes con usted a esta hora de la mañana. Importante cuando vemos, ministro, la inmensa cantidad de padres que no están cumpliendo este deber tan relevante, no necesariamente con esas mujeres madres, sino que sobre todo con la familia, con los hijos. ¿De qué manera y por qué el gobierno confía en que esto de ponerlos en el registro comercial va a ser un impulso para que sí cumplan? Bueno, efectivamente, Gonzalo, es muy doloroso constatar que los padres son irresponsables, no solamente frente a su mujer, a la que le dio un hijo o más, sino que frente a sus hijos, porque en definitiva dejan a las madres responsables de ellos porque los abandonan, no aportan lo que corresponde, no cumplen con sus obligaciones y por lo tanto se hace muy difícil la vida de esos niños, de esas niñas y ciertamente de esa madre que tiene que hacer el doble de esfuerzo para poder educar y criar a sus hijos. Por eso, hace tiempo se han venido estudiando distintas fórmulas. Hemos cambiado muchas veces para ser más exigente, más fácil de notificar, que tenga distintos tipos de consecuencias, pero igual no se ha movido la aguja. Y seguimos todavía con un alto índice de papás que no cumplen. Y por eso estamos trabajando esta iniciativa. Se está dando vuelta desde hace algún tiempo por iniciativas parlamentarias, de crear un registro. Nosotros estábamos oyendo a parlamentarios distintos, como al senador Felipe Castro, diputados como Jaime Naranjo, de distintos sectores del espectro político, que nos planteaban esta idea de un registro. Y surgió, más que un registro, esta idea de incorporarlos al DICOM. El DICOM es una herramienta que permite, el famoso boletín comercial, que la gente se entere de quiénes están con sus deudas impagas. Vamos a incorporar en ese una hoja adicional que va a ser enviada por los jueces, que a su vez van a confeccionar una nómina de quienes están con deudas en pensiones alimenticias y de esa manera queremos presionar, porque el impacto público que esto tiene es muy significativo, sobre todo en el ambiente del comercio, de las actividades productivas, de las actividades económicas, en las personas. Y ciertamente no va a operar en forma automática a la primera vez que se deja de pagar la pensión, sino que después de 3, ¿no? E incluso también estamos conscientes de que una persona puede perder, por ejemplo, perder el trabajo y por eso poder no cumplir. Entonces le damos una oportunidad para que esto lo plantee ante el juez y se busque alguna fórmula de solución. Pero las personas que sí tienen trabajo y no cumplen tienen que estar expuestos a esto. Y sus empleadores lo sabrán. Eso va a generar, creo yo, un clima distinto que va a forzar, a presionar a estos padres incumplidores a que se hagan responsables frente a sus hijos. ¿Qué expectativa tiene que esto avance rápido? Porque dentro de la agenda del gobierno en sus compromisos de género, que no solamente abarca medidas como esta que le incumben a su cartera, sino que en otras carteras y especialmente de la mujer y equidad de género, pero hay un 40% más o menos de cumplimiento de los 22 compromisos iniciales de 2018. Ha habido una serie de iniciativas que han tenido incluso hasta 30 urgencias y resulta que pese a ello no se logra avanzar. ¿Qué estimación tienen con que esta medida, por ejemplo, pueda concretarse durante este año, por ejemplo? Yo sé que estamos con problemas de exceso de trabajo en el Congreso. Yo también lo sufro no solamente en estos proyectos de la agenda de la mujer que llevamos junto con el Ministerio de la Mujer. Ella es la que lidera, nosotros la apoyamos en algunos proyectos. Pero tenemos otras iniciativas en nuestro ministerio, como el de la ley de adopción, que también ayuda a los niños y niñas que están en esa situación de no tener familia. El registro de ofensores sexuales,
la ley de notario, en fin, hay temas que son muy relevantes que por la excesiva carga del Congreso no han avanzado mucho. Sin embargo, en esta materia, así también como en el otro proyecto que se anunció por el presidente Piñera este domingo, el del monitoreo telemático, control telemático. El control telemático, creemos que hay bastante piso. Es un proyecto simple, acotado, pero que produce mucho efecto y que, como yo ya le anticipaba, hay bastante ambiente en el Parlamento para sacar adelante esta iniciativa. Yo creo que estamos todos conscientes de los datos que usted daba, el alto índice de incumplimiento, lo que genera una situación de pobreza muy fuerte, porque al final son niños que están siendo mantenidos solamente por la madre, son matrimonios que hay un solo jefe de hogar en definitiva, y el padre no se hace responsable. Ese clima de repudio a esta acción es la que yo creo puede permitir que un proyecto simple como este se despache en algunos meses. Y espero lo mismo del control telemático, porque ahí estamos avanzando en una forma muy importante para prevenir el femicidio o las agresiones brutales que muchas veces se cometen en contra de mujeres, porque los mecanismos para impedir el acercamiento de eventuales agresores no han funcionado, no han operado. Así es. Incorporar nos puede permitir resolver ese tema también. Además que ahí se incorpora una variable que es trascendental, porque se ha avanzado mucho, por ejemplo, con la aprobación de la ley Gabriela, en todo lo que es el castigo luego de los hechos lamentables que queremos evitar, pero en lo preventivo estamos muy atrasados. El control telemático en ese sentido, para poder garantizar que esas cautelares sirven, es esencial. ¿Cuándo podría verse ya esto materializado? Porque acá hay una implementación tecnológica, hubo estudios en desarrollo y en fin, pero ¿podremos llegar antes de un próximo 8 de marzo con ese famoso control telemático ya puesto en marcha? ¿O, para ser realistas, va a tomar más tiempo? Mire, nosotros ya tenemos una experiencia, porque existe el control telemático en caso de personas que están condenadas, para que respecto de ciertos delitos no puedan salir de su domicilio. Lo que es una cosa más fácil de controlar, porque es un perímetro y si alguien sale de ese perímetro se encienden las alarmas. Lo que estamos introduciendo ahora es, como usted lo decía, Gonzalo, una medida cautelar para prevenir. Cuando una mujer denuncia una agresión y es realista, hay una pauta de riesgo que se evalúa, el juez decreta como medida cautelar este control telemático, que es bilateral. No es controlar un perímetro, sino que por un lado tiene el hombre, el eventual agresor, un dispositivo, la tobillera, y por el otro la mujer tiene también otro, en virtud del cual recibe la señal de acercamiento cuando se rompe la distancia aceptada. Entonces, la implementación tecnológica obviamente nos ha demorado en dimensionarla, en saber cuándo va a poder estar lista, pero creemos que, de nuevo, aquí había un proyecto que se había trabajado, me tocó a mí participar en él como senador, una iniciativa de la senadora Adriana Muñoz, que estaba muy avanzada, pero que lamentablemente era muy circunscrita, tenía algunos problemas de constitucionalidad, no tenía recursos, no tenía definido qué autoridad se iba a hacer cargo de ello y por lo tanto tuvimos que rehacer el proyecto. Pero hay, de nuevo, un buen clima en el Congreso para poder avanzar. Nosotros esperamos ciertamente sacar esta iniciativa dentro del curso de este año. La implementación tecnológica nos puede demorar porque una vez que se apruebe la ley hay que llamar a licitación para adquirir estos equipos y luego para que los jueces empiecen a implementarlo. Y además porque no solamente lo vamos a aplicar para el caso de mujeres que están amenazadas, para evitar el acercamiento de ese eventual agresor, sino que también lo vamos a hacer extensivo para sustituir la prisión preventiva en delitos comunes, por así decirlo, en otro tipo de situaciones, de manera de evitar que mucha gente que está en prisión preventiva, estamos hablando de 1/3 de las personas que están en las cárceles hoy día en Chile, lo están en prisión preventiva, no condenados. Y de esos, la mitad aproximadamente, cuando termina la prisión preventiva y termina el proceso, no son condenados
sea porque son declarados inocentes o son condenados a una pena que no es privativa de libertad. Y por lo tanto hay personas, muchas, que se pasan una temporada en la cárcel sin haber justificación para eso. Puede que haya un margen de error en alguno, pero creemos que si tenemos este control telemático también para las prisiones preventivas, vamos a tener menos gente que esté cumpliendo en la cárcel una situación por la cual nunca debieron haber ocurrido. Sí. Ahora, Ministro. la implementación de este sistema, por estos aspectos tecnológicos, la adquisición de los equipos y su puesta en marcha, puede hacer una demora, pero le garantizo, Gonzalo, que la ley va a estar aprobada dentro de este año. Bien, pues ojalá que se pueda implementar esto en la práctica antes de un 8 de marzo para tener eso que es anhelado como un hecho, ¿verdad?, funcionando. Ministro, usted hablaba de las cárceles, pero lo quiero llevar al tema coronavirus. ¿Está preocupado por esta situación? Hemos visto que en otros países como Italia se han generado muchos problemas. ¿Cómo analiza usted este escenario todavía incierto con el desarrollo del coronavirus en Chile? ¿Qué acciones se van a tomar de manera preventiva para enfrentar esto con la población penal? Nosotros estamos en una coordinación con el Ministerio de Salud para un plan que va a comprender todos los servicios que dependen de nosotros. Esto está ocurriendo en todo el ámbito de la administración pública, porque nosotros ciertamente tenemos a Gendarmería, pero también tenemos al Sename, niños que están bajo nuestra custodia. Después tenemos atención a público en las oficinas del Registro Civil, que tiene la mayor cantidad de oficinas que atienden a público del Estado a lo largo de todo el territorio, y son cientos de miles de personas las que se atienden por ahí. En fin, tenemos muchos servicios que están directamente vinculados. Y ciertamente tenemos un plan de trabajo que vamos a dar a conocer en los próximos días, y vamos a empezar esta semana en Gendarmería con vacunaciones masivas, porque creemos que hay que prevenir lo más que se pueda, Ministro, esta situación. sí. Y adicionalmente se van a adoptar una serie de medidas, sobre todo respecto de las cárceles, con lo que dice relación con las visitas, porque el virus en este caso no está dentro, lo va a traer alguien probablemente, que es una visita, un familiar, un abogado o los propios gendarmes que entran y salen. Vamos a generar un plan completo para evitar que nuestras cárceles tengan la incorporación del coronavirus en esta expansión, esta propagación Sí. de este virus que se está produciendo en Chile. Sí, me parece súper importante también lo otro que menciona. El registro civil es un servicio altamente necesario, valorado y presente en todo nuestro territorio nacional. Yo sé que van a dar a conocer la agenda de medidas concretas pronto, pero a ver si nos anticipa algo respecto a aquello. ¿Podríamos estar enfrentados a un cambio en el modo en que hacemos los trámites? Por ejemplo, se está pensando en que las personas que atienden el registro civil utilicen algún tipo de dispositivo, mascarilla o algún tipo de protección, o restricciones de cierto tipo de trámites para evitar el contacto cara a cara en una nueva etapa de coronavirus. A ver, vamos a insistir desde luego en que una parte muy significativa, probablemente la mitad de los trámites, se pueden hacer hoy día a distancia. Usted lo puede hacer desde su casa, bajando aplicaciones por internet o por el teléfono, o ir a los tótems de autoatención. Nosotros hemos ido extendiendo la cantidad de tótems que permiten que las personas no vayan a las oficinas. En las oficinas, ciertamente, estamos también buscando distintos tipos de medidas. Nos han dicho, por ejemplo, que las mascarillas no son particularmente útiles, salvo para la persona que es el paciente. Él es el que debe usarla para evitar la propagación. Pero en el caso de las atenciones estamos viendo distintos tipos de medidas que se van a adoptar con la existencia de dispositivos de líquido gel para todas las atenciones, un sistema de limpieza de otra naturaleza, medidas prácticas concretas que hemos estado evaluando y diseñando con el Ministerio de Salud para poder, en un servicio de atención pública, garantizar hasta donde se puede que no se propague ese virus, porque la atención pública debe seguir. Por ejemplo, la cédula de identidad, que se dan aproximadamente 4 millones de cédulas al año en todo el territorio nacional, implica que mes a mes tenemos cientos de miles de personas que van a las oficinas. Esas no pueden hacerse a distancia y la gente necesita sus documentos para 1000 trámites. Por eso, como es inevitable esa presencia, mientras no sea urgente hacerlo y no haya una situación de mayor gravedad, entramos a otras fases,
esperamos con medidas preventivas evitar los contagios y poder darle tranquilidad a la gente y a los funcionarios del registro civil que van a estar protegidos. Ministro, en su calidad también de ministro de Justicia y Derechos Humanos, quiero conversar con usted y escuchar su análisis respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas con esta agresión de carabineros a un hombre de 69 años. Para tener el contexto y la mirada general, a ver, acá efectivamente esta persona, porque prueba de ello también lo da un video de carabineros, cometió un maltrato de obra, le da una patada a uno de los funcionarios de las Fuerzas Especiales y ese es el argumento para la policía del actuar de carabineros. Dicho sea de paso, los tribunales acogieron como una detención legal lo que sucedió. Sin embargo, voy al fondo del asunto y aquí está mi pregunta. Ministro, hay circulares, hay protocolos. La circular 1832 que establece las normativas sobre el uso de la fuerza permite usar el bastón solamente con fines defensivos. Uno espera de las policías que actúen de manera proporcional. ¿Para usted ocurrió eso en este caso, sí o no? Mire, nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no tenemos autoridad sobre las policías, no nos corresponde a nosotros definir qué es lo que deben o no deben hacer. Pero sí nosotros trabajamos junto con el Ministerio del Interior, que es el que tiene la tuición, en los protocolos, porque ahí hay una cierta experiencia de nuestro ministerio sobre los estándares internacionales que se exigen para el uso de la fuerza y por lo tanto cuándo debe ser esta utilizada, cómo puede ser utilizada. Y las reglas todas dicen que deben ser fuerzas proporcionales, necesarias y legales. ¿Y en este caso se da o no? Básicos. Bueno, es un caso bastante difícil que va a haber que analizar. No sé si sea mi rol o el rol de una autoridad de gobierno. Lo sé, pero usted es el ministro de Derechos Humanos también. Ministro, sí. Usted vio las imágenes. Pero no soy juez. Yo lo sé, yo tampoco. No soy juez. Yo lo sé, yo juez, tampoco. Obviamente, es el que va a tener que tomar a adición todos los antecedentes. Lo que yo he visto, lo que presencié en la televisión anoche, me pareció un acto brutal. Pero no tengo todos los antecedentes para hacer un juicio definitivo. En principio, como les digo, me pareció muy complejo y obviamente una acción que a la luz de lo que uno ve no resulta proporcionada y por lo tanto debe ser analizada a la luz de estos estándares y serán los tribunales los que verificarán todos los antecedentes porque uno ve una fracción de toda la actuación de esa persona con carabineros. Espero que eso se analice justamente. Lo que se vio realmente es muy doloroso. Sí, ministro, yo tomo los puntos que usted señala en el sentido de que acá tenemos que esperar una investigación, de que acá se tiene que resolver esto por parte de tribunales, pero estamos viendo imágenes que son bastante claras, nítidas, donde hay una persona que, insisto, cometió un delito, hubo maltrato de obra, claro, también una patada a un funcionario, pero nuestro sistema no debería funcionar de la siguiente forma con una policía profesional. Una persona que comete un delito no debe ser reducida y detenida y puesta a disposición de los tribunales. ¿Cómo es posible que una persona que comete un delito sea azotada a palos en el suelo? Gonzalo, obviamente, cuando se dice que tiene que ser proporcional y necesaria, se está definiendo la forma como tiene que actuar. Lo que hemos visto, obviamente, se sale de ese marco y eso es lo que a uno le duele humanamente. Yo entiendo que las policías están sometidas a mucha presión en estos días, están siendo atacadas y cuestionadas cuando lo que están haciendo es cumplir con su deber. Pero aislado, ese caso mirado individual, obviamente es chocante y espero que se analice debidamente porque si todo fuese como se ve, habría que aplicar sanciones porque se habría salido del protocolo. No me atrevo a dar la última palabra porque no soy juez, pero como usted reacciona de la misma forma, me parece lo que vi brutal. Sí, y lo último, ministro, acá vinieron distintas comisiones a estudiar lo que pasa en derechos humanos en el país después del estallido social. Y precisamente en este tipo de situaciones, los informes coinciden en que no ha habido un abuso de los derechos humanos sistemático. No lo ha habido. Pero yo le quiero preguntar si aquí sí tenemos un problema institucional
en el funcionamiento de nuestras fuerzas de orden público? Miren, los informes han sido bastante reiterativos en sus conclusiones respecto a las policías. El primero de ellos fue el de Human Rights Watch, que entregó 11 conclusiones y recomendaciones, todas ellas dirigidas al actuar de la policía. Y quiero decirle que nosotros hemos estado trabajando con la policía y el Ministerio del Interior para que esas recomendaciones, las hay de corto plazo y de largo plazo, pero sobre todo las de corto plazo, se implementen lo antes posible. Estamos además viendo el resto de las observaciones de los otros organismos internacionales. Tenemos una comisión que está trabajando. A esa comisión hemos invitado a alguien de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se integre. Lo conversamos en enero con la comisión cuando vino y los hemos invitado para que formen parte, de manera que el seguimiento de todos estos organismos internacionales y sus recomendaciones en materia de derechos humanos se incorporen. En todos ellos, de nuevo, el capítulo central es la actuación de la policía. Ahí es donde se ha concentrado el problema de los atropellos, violaciones a derechos humanos en situaciones particulares que obviamente nos tienen a todos muy preocupados y que obligan a revisar las actuaciones de las policías, a seguir con mayor claridad en la exigencia del respeto de los protocolos y si es necesario modificarlos para evitar que se cometan atropellos, habrá que hacerlo. Imposible que Carabineros recupere legitimidad ciudadana con conductas repugnantes como esta, fueron las palabras del director de Human Rights Watch. ¿Coincide? Mire, es muy difícil la situación de imagen que está afectando a Carabineros porque no obstante su enorme compromiso con el orden público, que lo hacen de una manera abnegada y que reciben de todas maneras una fuerte crítica y sospecha, hay un cuestionamiento institucional que obliga a cambios profundos. El gobierno está consciente de esta situación y por eso creó una comisión de trabajo que presidió el ministro del Interior. Nosotros colaboramos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos precisamente para cooperar en esa área, en esa arista que nos parece esencial en las transformaciones de Carabineros y muy pronto se va a anunciar el camino de la reforma profunda que va a tener que experimentar la policía de Carabineros. Ministro Larraín, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Muy buenos días.